La palabra del día de hoy se llama quita la piedra. ¿Cómo se llama? Quita la piedra. ¿Cuántos ven esa imagen? Hay una persona empujando una piedra, ¿cierto? Y hoy vamos a leer harto. Vamos a leer un pasaje extenso y quiero que usted ponga mucha atención porque necesito que entienda todo lo que dice este pasaje. Vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1. Este pasaje de la Escritura tiene un título y habla de la muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro. No les voy a preguntar cuántos han estado muertos alguna vez, porque creo que si no, no estaríamos acá. Pero hay casos donde alguna persona ha estado sin signos vitales y lo han revivido. Eso cuenta para mí como estar muerto. ¿Sí? Si hay alguien en esa condición, hoy vamos a hablar de la historia de un hombre que fue mucho más grave. Estaba hace 4 días muerto. Diego amigo, 4 días. 4 días. Entonces, antes de leer la palabra, quiero que oremos ahí. Incline su rostro, Padre. Oro por esta palabra que vamos a compartir. Usa mi vida. Me despojo, Señor, de todo lo humano, todo lo que es capacidad humana, intelecto, Señor, porque necesitamos que tú nos hables. Que esta palabra, Señor, llegue a nuestro corazón. Que esta palabra haga vida. Que esta palabra, Señor, sacie nuestro corazón. Nos ayude, nos liberte, nos edifique. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la Escritura. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. 3 hermanos, Lázaro, María y Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Sí? Historia para otro día. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Quiero hacer un paréntesis aquí. El Señor era amigo de esta familia. El Señor Jesús tenía amigos dentro de sus discípulos cercanos. Y Lázaro y su hermana eran cercanos. ¿Ya? Entonces ellas le dijeron, mandaron un mensajero y le dijeron: Señor, tu amigo, ese al que amas, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Repita esta frase conmigo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Perdón que me ría, después le voy a explicar. Luego, después de esto, dijo a los apóstoles, a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús es la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, pero María se quedó, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo:
Sí, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Amén. Yo sé que ha sido larga la lectura, pero quise leerla completa para que usted entienda todo el contexto. Jesús tenía 3 amigos en una familia, Marta, María y su hermano Lázaro. Lázaro se enferma, él estaba de viaje misionero y le envían a decir, tu amigo, ese que amas, está enfermo. Cuando le avisan eso, el Señor dice, ok, me quedo aquí 2 días más. Hay una razón para esto, hay un motivo para esto, hay algo que el Señor sabe y que nosotros no. Y cuando Él se queda ahí 2 días más, luego de estos 2 días decide ir. Y sus discípulos le dicen, pero Señor, ¿para qué vas para allá? No, hay que ir. Primero le dice, Lázaro duerme, y le dice, bueno, habrá que despertarlo. Y después claramente le dice, no, Lázaro se murió. Y cuando llega y se encuentra el panorama, se encuentra con su hermana que lo sale a recibir, le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué no estabas aquí, Señor? Yo sé que tú puedes sanarlo. Y ahí comienza toda esta conversación que leímos, y cuando el Señor le dice, sí, pero Él va a resucitar. Él dice, sí, yo sé, cuando se levanten todos y vamos todos juntos a tu presencia. Y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Se lo estoy contando de nuevo porque a veces nosotros nos perdemos la lectura. Y cuando le dice esto, va al sepulcro, al lugar donde lo habían puesto, que era una cueva. Era una cueva. Y además de estar en una cueva, le habían puesto una piedra en la entrada. Así se hacía antes. Y cuando ve esto el Señor, profundamente conmovido, dice la Biblia, le dice, saquen la piedra. Saquen la piedra. Y esta palabra se llama así, quita la piedra. Porque muchas veces nosotros necesitamos de la asistencia, del auxilio, de la ayuda del Señor. Necesitamos un milagro. Necesitamos que Dios intervenga en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mis relaciones, en mi conducta. Necesitamos que Dios intervenga porque hay cosas que ya no podemos manejar. Situaciones de salud que pasaron los límites, ya pasamos más en el médico, ya prácticamente no tenemos vida. Hay situaciones que nos complican la existencia. Necesitamos un milagro. A veces nos sentimos detenidos. A veces hay cosas que ya sentimos o pensamos que están muertas en el interior. Si bien nuestro cuerpo no se ha muerto, pero sí nuestras esperanzas. A lo mejor se murieron nuestra fe,
nuestros sueños. A lo mejor sentimos que la vida no avanza porque estamos detenidos y quiero decirte esto, tú eres un Lázaro, yo soy un Lázaro. Necesitamos la intervención de Dios, necesitamos que el Señor nos llame, pero hay algo que nosotros también necesitamos hacer. Con esto quiero ser muy claro y quiero ser muy gráfico. Dios no necesita ayuda. Él puede hacer algo sobrenatural, extraordinario y maravilloso, sin la intervención de nadie. Dios puede crear órganos. Él puede hacerlo. Si nosotros oramos, yo he visto personas que no tenían un riñón, clínicamente probado, exámenes y todo, le faltaba un riñón, tenían solo uno, y luego le hacen exámenes y ya tiene los dos. Dios hizo un milagro y he visto cosas así. Yo mismo no tenía algo en mi cuerpo que ahora lo tengo. Yo tenía el pie plano. ¿Cuántos saben lo que significa el pie plano? El pie plano es cuando no se te forma el arco, la curvatura del pie y los huesitos del pie se deforman. Los huesos. No es un tema muscular, es un tema óseo. Y yo tenía patita de pato y caminaba así. Y a mí, sin pedir un milagro, Dios me hizo el arco del pie. Les voy a contar este testimonio porque es necesario que usted lo entienda. Fui a una campaña, a un evento que se hizo en el Movistar Arena, que se llama Noches de Gloria. Ojo con lo que le voy a decir. En ese lugar se vivieron milagros. Fuimos con la iglesia a la que pertenecíamos en ese momento, fui con mis papás. Mi papá tenía sordera progresiva, muy avanzada. Fue buscando un milagro, no pasó nada. No, mi papá era pastor, era un hombre de fe, pero el Señor no lo sanó, ¿cierto? Nosotros fuimos, participamos del culto, nos gozamos con los milagros. El pastor predicó, luego hizo un llamado para que dieran testimonio de los milagros y empezó a pasar la gente. Y nosotros, sorprendidos como la gente que iba en silla de ruedas podía caminar de nuevo. Le hacían exámenes, personas que tenían tumores, los examinaban antes y después y ya no los tenían. Impresionante. Y nos fuimos a la casa, contentos con lo que habíamos visto. Y cuando llegué a mi casa, pasaron los días y yo llegaba después del trabajo. En ese tiempo trabajaba como vendedor. Era, bueno, como ejecutivo de banco, que es lo mismo, ¿cierto? Solamente vendo productos de crédito. Pero tenía que visitar muchos lugares, caminaba todo el día. Y cuando llegaba en la tarde, lo primero que hacía era sentarme y hacer esto, ¿cierto? Sacarme un zapato con un pie, el otro con el otro, y descansar los pies. Y me ponía los pies en el suelo que estaba fresquito. Y al hacer eso con los pies sudados, usted sabe que se marca la patita. Es como que usted la pusiera en pintura y lo marca. Y antes mi pie se marcaba entero como si hubiera pisado con la zapatilla, así, una figura plana. Y ese día, cuando me di cuenta que el Señor me había dado el milagro, hice lo mismo y me corrí un poco y vi que la forma de mi pie marcada en el suelo era diferente. Se marcaba ahora el arco. Se marcaba. Incrédulo por naturaleza, marqué de nuevo en otro lado. Y después con el otro. Y de repente viene mi esposa del dormitorio y me ve que yo estoy llorando sentado en el sillón. Y ella no sabía por qué. Y yo le dije, algo pasó. Mira, y le mostré, ¿te acuerdas, amor? El Señor me hizo el arco de los pies. Llamé a mi mamá. Mi mamá se puso a llorar porque, ¿a dónde voy con esto? Yo no pedí un milagro, ¿cierto? No lo pedí. Quizás ni siquiera era tan importante para mí porque ya estaba resignado a vivir así. Pero Dios sabe que necesitamos ciertas cosas. Y necesitamos ver el poder que Dios tiene. Ahora, hay cosas que urgentemente tú y yo necesitamos y es que Dios resucite en nosotros la fe.
A veces nuestra fe se murió. Seguimos viniendo a la iglesia, pero sin fe. Venimos a la iglesia. ¿Cómo yo puedo decir eso? Pastor, usted es una persona que enjuicia. No. Alguien que tiene fe, lo espera todo. Es alguien expectante. Es alguien que está así. Si yo le digo al Mateo, Mateo, te voy a dar algo, no le importa qué. Él quiere recibirlo. Y va a estar, pastor, ¿qué me va a dar? Pastor, y me va a venir, pastor, tú dijiste que me iba a dar algo. Porque no cuestionan los niños, ¿cierto? No cuestionan. El pastor me dijo que me iba a tener algo. Sí, yo le dije y se me olvidó. Agenda. Algo vamos a hacer por ahí. Los niños tienen fe. Cuando tu fe se muere, deja un cuerpo. No desaparece. Pero tu fe puede ser Lázaro que está metido en el sepulcro. Ahora, tú y yo necesitamos hacer algo para que esa fe reviva. No solo escuchar, necesitamos quitar la piedra. Ahora, vamos a definir y ver qué cosas son nuestras piedras, porque a veces estamos igual que Lázaro, ya sale mal olor. Eso significa la expresión hiede ya. Hiede es hedor. Hedor viene de olor, y olor desagradable. Eso es un hedor. A veces nuestros sueños, nuestros pensamientos, toda nuestra vida interna está muerta, ya sale mal olor, pero eso no detiene el poder del Señor. Solamente lo retrasa. A veces el actuar del Señor se retrasa en nosotros porque hay piedras. Hay piedras en la entrada. Hay cosas que lo limitan porque nosotros mismos, nuestra fe que está moribunda, nuestra manera de actuar o nuestro deseo de volver a nuestra vida anterior, se transforma en una piedra. Por eso es importante que entendamos la Escritura y la pongamos en práctica. Una piedra cubría la entrada de la tumba de Lázaro. En el verso 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ahora, me sorprende mucho que el Señor le dice, saquen la piedra. Si Él tuvo poder para llamar a Lázaro, que estaba muerto, y que se levantara, podría haber dicho, piedra, muévete. ¿Por qué no lo hizo? Porque tú y yo tenemos participación. En el reino de Dios se construye con participación. Se construye con personas. Se construye con voluntad. Dios nos dio la capacidad de decidir. El libre albedrío del que habla todo el mundo no es simplemente decir yo voy a hacer lo que quiero. El libre albedrío es la capacidad de decidir, de tener esa diferencia de los animales. Los animalitos usted lo llama y viene, ¿cierto? ¿Cuántos tienen perritos? O un gatito, o han tenido, o conocen la experiencia de tener un animal. Usted lo domestica y tiene una relación, y dice, sal aquí. Y a veces son porfiados, ¿cierto? Pero si usted se pone enérgico, el perro sale, porque le hace caso. El perro no decide, usted decide. La diferencia entre nosotros y ellos es nuestra forma de poder decidir. Nuestro intelecto es diferente. Dios nos dotó de esa capacidad y puso en nosotros la voluntad. Y el reino de Dios se construye, no salió de mí, una polilla, no salió de mí. El reino de Dios se construye con voluntad. O sea que usted y yo tenemos que querer hacer algo. ¿Qué necesitamos hacer? Nosotros debemos saber que las piedras que mantienen cerrada la entrada, tenemos que nosotros quitarla. Ahora, ya quedó claro ese punto. Pastor, ¿cuál sería mi piedra? Cada uno tiene que saber, porque yo voy a dar ejemplos. Pero en esto es como cuando usted va a la zapatería. ¿Sí? Usted tiene que ver qué zapato le queda. ¿Con cuál se siente más cómodo? Bueno, en este caso no van a ser cómodos los zapatos. Pero, por ejemplo, nuestra duda e incredulidad son una piedra tremenda.
Cuando usted y yo empezamos a cuestionar lo que Dios nos dice, por ejemplo, cuando dice la Biblia, no temas, y nosotros igual, pero ¿cómo va a ser tanto que Dios me va a cuidar? Sí, lo ponemos en duda. Eso es una piedra. ¿Por qué? Y esa es una tremenda piedra. Yo creo que esa es la que a todos nos abarca. Porque nosotros pensamos, Dios tiene que hacer algo por mí. ¿Y si no lo hace? ¿Y por qué se demora? ¿Ah? Ojalá, a veces yo le digo, Dios te va a sanar, man. Sí, ojalá Dios quiera. No, si Dios quiere. Pero nosotros limitamos con nuestra forma de hablar, de pensar, con duda e incredulidad. La misma Marta, la hermana de este Lázaro, ella le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella sabía, tenía fe. Yo sé que tú lo podías sanar, pero ya se murió. Ahora, esto nos habla de una sola cosa. Tú viviste situaciones que esperabas la intervención de Dios. Yo viví situaciones que esperaba la intervención de Dios, y Dios, a propósito, el Señor se ha demorado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sanar a alguien que resucitarlo. No es lo mismo ayudarte con algo que abrirte una puerta donde no había posibilidades. No es lo mismo que el Señor te ayude en el trabajo a ascender, por ejemplo, y que te abra una puertita, que puede ser por méritos propios, a que tú no tengas título, a que tú no tengas una carrera universitaria y el Señor te ponga en un gran trabajo. No es lo mismo. Pero para que ese nivel de milagro y cosa e intervención de Dios pasen, es necesario creer de la forma que Él quiere que creamos. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? O sea, el Señor le dice a Marta, Marta, no es cuando tú quieras. Tú pensabas que si yo estaba aquí no le iba a pasar nada, pero era necesario que Lázaro se muriera, como también era necesario que la gente alrededor sacara la piedra. Era necesario. Tú y yo tenemos que empezar a correr las piedras de duda, los temores, las angustias. ¿Sabe lo poderosa que es nuestra mente? ¿Cómo maquina nuestra mente? ¿Cómo a veces estamos tranquilitos, sirviendo al Señor, vamos contentos a la iglesia y de repente por un pensamiento perdemos todo? Hay experiencias donde una persona se le cruza por la cabeza un pensamiento, mira, voy a poner un ejemplo, no estoy diciendo que pase aquí, espero que no pase nunca. El pastor no te saludó. Y a lo mejor, no estoy diciendo que yo sea así, yo soy bien preocupado de eso, mi esposa también. Pero a lo mejor justo en ese momento el pastor iba al baño, que también es humano el pastor, tiene que ir. No levita el pastor, no flota en el aire, el pastor es humano. También le da hambre. Y mucha. Y también se enoja. Amén. Y justo en ese momento usted lo vio que el pastor iba así. Y pasó por el lado de usted. Y usted sintió y pensó algo que no era real. Y eso lo detiene y ya no quiere venir. Por ejemplo, no solo con el pastor, con algún hermano. Bueno, nuestra mente gatilla una cadena de cosas. Y hay otras situaciones, por ejemplo, a veces nuestra propia manera de ser limita el poder de Dios. Es una piedra. ¿Por qué le hablaba de nuestros pensamientos? Porque nuestros pensamientos se pueden transformar en una piedra. Porque aquí arriba está todo lo que abre o cierra el cielo para nosotros. Si tenemos fe, la fe se da en el corazón, pero luego tiene que juntarse con la decisión. ¿Me están escuchando, verdad? Traten de no distraerse, hermanos, para que le saquemos el jugo a esta palabra. Ahora, Dios quiere que nosotros empecemos a entender su manera de actuar. Empecemos a creer como Él quiere que creamos.
Él le dijo a Marta, yo voy a hacer algo, Marta. Tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé, algún día. Deje a Dios actuar. Por eso el Señor dijo, ya, ok, como estos no saben lo que están pidiendo, ni saben lo que va a pasar, los voy a hacer trabajar. Saquen la piedra. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a sacar la piedra. ¿Qué es nuestra piedra? Por ejemplo, nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con lo que aprendimos, lo que sabemos, lo que conocemos, y esto se transforma en nuestra zona de confort. ¿Qué sabía Marta? Sabía que Dios podía sanar. Sabía que Jesucristo podía sanar, ¿sí o no? Eso conocía. Entonces cuando el Señor le dice, Marta, ya llegué, ¿dónde está? Ella le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué? Esa opinión se da basada en lo que ella conocía del Señor. Ella sabía que el Señor podía sanar, había visto quizás muchos milagros, pero no sabía que Él podía resucitar. Nosotros ponemos piedras al encauzar el actuar de Dios. Quiero que Dios me ayude así. A mi manera. Quiero que Dios me sane así. ¡Ajá! Me salió como pachuco. Quiero que Dios abra esta puerta. Que Dios me dé esto. Y el Señor sabe lo que es mejor. Él sabe que no te basta una sanidad, que es mejor una resurrección. Porque Dios siempre va a querer lo mejor. Y el enemigo de lo mejor es algo bueno. Y nosotros los seres humanos nos conformamos con lo bueno y no apuntamos a lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque somos terrenales. Porque pensamos como piensan los seres humanos. Y está bien. Pero cuando usted y yo conocemos al Señor, cuando hacemos y tenemos la decisión por voluntad de decirle, Jesucristo, te necesito, abro la puerta de mi corazón, quiero que vengas a vivir a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, a partir de ese momento nace una nueva persona. Y esa persona no tiene nada que ver con la anterior. Esa persona que antes era natural, humana y llena de errores, hoy día nace en Cristo, una persona espiritual, sobrenatural y justificada por la fe. Ya no es como antes, ya no piensa como antes, ya no puede vivir como antes y no puede creer como antes. Por eso el Señor le dice, quiten la piedra. La primera vez que el Señor le dice, quiten la piedra, Marta le dice al tiro, Señor, ya está hediondito. Han pasado 4 días. Y el Señor le tiene que volver a decir, bueno, ¿qué te dije, Marta? ¿No te he dicho que si crees, no vas a ver un milagro? Verás la gloria de Dios. Yo quiero que usted entienda esto. A veces necesitamos que el Señor diga, bueno, ya pues. Basta. No te he dicho esto. No te he dicho. No basta con una vez. Te lo tengo que repetir. Y entonces dice, quitaron la piedra. Ahora, cuando Dios levante a tu Lázaro, cuando Dios haga tu milagro, cuando Dios resucite tus sueños, cuando Dios te dé una vislumbre de lo que esperabas y tú veas, ¡ay, sí, el Señor me está respondiendo! ¡Wow! Cuando pase eso, algo más tienes que hacer. Primero es quitar la piedra. Primero deja de pensar, deja de dudar, deja de cuestionar, deja de quejarte, deja de llorar, deja de lamentarte y enfócate en lo que va a pasar. No está el Mateo, ¿cierto? Si el Mateo estaba llorando porque algo no tenía, algo le quitaron, algo le pasó, ¿cierto? Y yo le digo, acuérdate que te voy a dar un regalito. ¿Qué pasa con sus lágrimas? ¿Qué pasa con sus lágrimas? Se van. ¿Por qué?
¿Por qué los niños dejan de llorar cuando pasa eso? ¿Por qué? No me diga porque son interesados, todos somos así. Porque hay un estímulo, hay algo que capta su atención. Deja de llorar y enfócate en lo que Dios te está prometiendo. Enfócate en lo que Dios te está diciendo. Voy a cambiar tu familia. Te voy a abrir una tremenda puerta de trabajo. Voy a sanarte. Voy a darte la idónea. Digan amén los solteros. La idónea y no la demonia. Ya, ¿qué pasa cuando el Señor empieza a mostrarnos su poder y nos llenamos de expectativa y estamos esperando? Empieza a levantarse Lázaro. El Señor dice, Lázaro, ven fuera. Ordena con poder, con autoridad, como es Él. Y algo pasa dentro de ese lugar oscuro que es una cueva, que es una tumba. Ese lugar de muerte, el sepulcro, que está lleno de dolores, lleno de quebranto, se transforma en un lugar que produce vida. Produce vida. Yo no sé si tu vida está así, si tu corazón se siente como ese lugar oscuro, triste, ruin, melancólico, estás en angustias, lleno de amargura, lleno de dolores, pero si puedes oír la voz que te llama y dice, Lázaro, ven fuera. Esos sueños, ese dolor, esas cosas que se causaron producto de la muerte espiritual que llegó a tu vida, va a cambiar y se va a traducir en vida. Algo está pasando en tu interior. Algo está sucediendo. Pero aún ahí Dios quiere que sigamos trabajando, hermanos. Tienes que desatarle las manos y los pies. El que murió, el que estaba muerto, se levantó y empezó a salir de la tumba. Yo me imagino así, no sé. ¿Cierto? Despacito, envuelto. Y el Señor le da una orden, dice, desátenlo. Diga conmigo, desátenlo. Dios te dio a ti el poder de atar y desatar. Atar y desatar. Cuando el Señor le dice a Pedro, el apóstol, le dice, sobre esta roca edificaré la iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates será desatado en el cielo. Con la frase dice, sobre esta roca edificaré la iglesia, está hablando de la declaración de Pedro, no sobre Pedro. Pedro era un ser humano. Está hablando de lo que dice Pedro primero. Santito, ¿me ayudáis con ese versículo? Búscalo. Ese que dice, a ti te daré las llaves. ¿Por qué? Porque Pedro le dice, bueno, el Señor le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y le dicen, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros que eres Moisés, otros algún profeta. ¿Y ustedes qué piensan que soy yo? Les dice. Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bien Pedro, buena Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, no te lo dijo nadie, sino mi Padre que está en el cielo. Hay una conexión ahí. Gracias, Santito. Y luego que dice eso, dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la verdad que dijiste, Pedro, sobre la convicción de que yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Sobre eso voy a hacer que la iglesia crezca. Y a ti te daré las llaves de el reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando le dice, ese poder es para ti, le está diciendo, sobre esa roca que estoy construyendo la iglesia, viene también esa autoridad. Viene también ese poder. Viene también eso está implícito en el contrato que Dios firmó con nosotros y que lo firmó con su sangre. Tú tienes poder para atar y desatar. Entonces, cuando Dios hace un milagro en ti, ya te dio una oportunidad. Pongamos un ejemplo básico. ¿Sí? Necesito un trabajo. No tengo un trabajo. No sé cómo hacerlo. Dios me abre una puerta. Ahora
Dios te va a bendecir en ese trabajo. Pero para que realmente seas bendecido, tú tienes que desatar. Es un ejemplo súper gráfico. Quiero que usted lo entienda así. Así funciona el reino de Dios. ¿Qué voy a desatar, pastor, si el Señor ya me dio el trabajo? ¿Qué voy a hacer? Por eso es que es necesario que todos entendamos que somos seres espirituales. Porque hay personas que tienen una gran oportunidad y le empieza a ir mal en el trabajo. ¿Cómo? Entonces no era de Dios esta puerta. A lo mejor sí era de Dios, pero tú tienes que desatar las manos y los pies para que eso corra. Tú tienes que orar, tienes que mantenerte orando, bendiciendo tu trabajo, dándole gracias. Tienes que honrar al Señor, dejando su nombre en alto, portándote bien, haciendo bien las cosas. Desatar. Desatar. ¿Qué otra cosa tengo que desatar? Cuando el Señor hace un milagro, normalmente la gente que recibe un milagro lo pierde. ¿Por qué? ¿Por qué se puede perder un milagro si Dios ya hizo algo? Pastor, necesito oración para sanidad. ¿De quién? De una persona que no conoce al Señor. Perfecto. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que haga un milagro, porque los seres humanos no tenemos poder para hacer milagros. Proviene de Dios y de en su voluntad. A mi padre se fue a la tumba, ya falleció sin su milagro. ¿Y le hacía falta? Sí, le hacía falta. Mucho. Pero a Dios no le plació, no le pareció que lo necesitara tanto. Yo no lo pedí y a mí me llegó. Ahora, cuando Dios hace un milagro, el milagro hay que cuidarlo. La gente que pide una oración, yo no estoy diciendo con esto, por favor entiéndame bien, no me pida más oración por la persona, voy a seguir orando, ¿ya? Me pongo el parche antes. Pero usualmente la gente que recibe una respuesta de Dios no lo busca, no lo sigue. Cuando Dios te abre una puerta, por ejemplo, esto a riesgo de demanda. Pastor, no tengo trabajo. Vamos a orar, Señor, para que te dé un trabajo, hijo. Pastor, me dieron un trabajo. Buenísimo, ¿te veo el domingo? No, no puedo, tengo que trabajar. ¿Y no hay una opción de que puedas postergarlo? ¿O tu horario es así? No, la verdad es que es voluntario, pero es que tengo que trabajar, po. Cuando Dios te hace un milagro, cuando Dios levanta a tu Lázaro, cuando Dios te saca de la tumba, el milagro hay que cuidarlo. Quizás no tiene tanta relación con lo que le voy a decir, pero a veces personas que Dios ha sanado no lo buscan y se mueren. Se mueren. ¿Cierto? Ha pasado. Conozco gente. Casos muy cercanos. Si Dios hace algo por ti, empieza a buscarlo. Porque sí, su voluntad es abrir el cielo. Sí, su voluntad es bendecirte. Sí, su voluntad es darte más de lo que tú tienes. Pero ojo con lo que Dios va a hacer contigo. Ojo con lo que Dios va a hacer contigo. Dios no te va a bendecir económicamente para que te vayas al mundo. Te va a bendecir para que tú le des gracias, para que tú te afirmes, para que bendigas la obra, para que bendigas a otros. Dios te va a sanar para que le busques, para que le sirvas, porque hay un propósito en tu vida. Cuando Dios te sana es para que tú te vuelto loco, te pones a predicar de Él porque Dios me sanó y eso mismo que hizo conmigo yo quiero que lo comparta contigo. Cuando Dios te resucita los sueños, cuando Dios te da nuevas oportunidades, nuevos comienzos, es para que tú aproveches ese nuevo comienzo. Esta es una iglesia de nuevos comienzos. Todos nosotros, los que estamos aquí, éramos muertos. Y hoy tenemos vida. No significa, escúcheme bien, no significa que el Señor te dio un nuevo comienzo para que te lo vuelvas a farrear.
Dios te da un nuevo comienzo para darte una oportunidad y darte un empujón. Pastor, no estoy viendo el resultado. No te desesperes. Tienes que desatarle las manos y los pies. No te desesperes. Pastor, es que todavía no veo cómo Dios me va a bendecir. No te desesperes. Hay algo que tienes que hacer. Desata. Empieza. Desata. 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 ¿Cómo lo hago, pastor? Trabajando como Él lo hace. Con fe. ¿Cómo lo hago? Simplemente no sé cómo hacerlo. Métete a la oración. Métete a la intimidad con Dios. Empieza a buscarlo. No retrocedas. No dejes que el diablo te confunda. No dejes que el diablo te haga creer su versión de los hechos. Aquí hay solo una verdad. Él es el camino y la verdad y la vida. Su nombre es Jesucristo. Me pregunto, ¿lo conoces? Jesucristo es la verdad. No hay otra verdad. No es lo que dice el pastor Ismael, no es lo que dice el pastor fulano, no es lo que dice el padre tanto. No, aquí la verdad es Jesucristo. Y si Él le está diciendo a la gente, yo sé que siempre me escuchas, Señor, pero te lo digo para que estos sepan y se enteren de una vez por todas que tú siempre me escuchas. Para que crean que realmente tú me enviaste. Ahora, Dios va a hacer algo con ustedes. Yo estoy 100% seguro, estoy convencido. ¿Cuánto se va a demorar? Lo que Él estime conveniente. ¿Y cuánto se demoren ustedes en sacar su piedra? ¿Cuánto me demore yo en correr la piedra? ¿Qué otra cosa es la piedra? Mis preferencias personales. Cuando yo le digo al Señor, sí, te voy a seguir, pero deja primero que vaya y haga esto, eso es ponerle una piedra. Eso es ponerle una piedra. La actitud correcta es la que tuvo Pedro cuando el Señor hace un milagro. Pedro se había ido desanimado a pescar, estaba pescando, trató toda la noche y no pescó nada. Y cuando el Señor le dice, ok, boga mar adentro, Señor, tratamos toda la noche, anda mar adentro y echa tu red a la derecha. Toda la noche, Señor, estuvimos intentando, somos hombres de mar. ¿Cómo me vas a enseñar tú? Tu papá era carpintero, el mío era pescador. Yo soy pescador desde que me acuerdo. Todo lo que Pedro pudo haber pensado. Dice, ok, lo intentamos toda la noche, pero en tu nombre, en tu palabra voy a echar la red. Y el Señor hace un milagro y una provisión sobrenatural viene. Todos los peces de ese mar se fueron a la red de Pedro. Tanto que tuvieron que llamar a otro barco para que les ayudara a sacar esa red. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque eso es como que el Señor resucita a un muerto. Empezó a resucitar la fe de Pedro. Empezó a decirle, no es lo que tú sepas, no es lo que tú hagas, no es lo que tú conozcas, es en mi palabra, es en mí, en Dios. Ahí está el secreto. Y cuando llegan a la orilla, algo pasa con Pedro y esa es la actitud que tenemos que tener. Esto es lo que nosotros debemos entender. Cuando Dios hace algo sobrenatural, como sacar al muerto de la tumba, como resucitar, como hacerte una nueva oportunidad, como darte a ti un nuevo comienzo, una nueva vida. Cuando pasa eso, la actitud correcta es la que tuvo Pedro, que dejándolo todo, eso dice, dejándolo todo, se arrodilló. Y le dice, Señor, aléjate de mí, no soy digno. Soy un hombre pecador, no merezco esto que tú me estás dando. A veces nosotros esperamos que Dios nos haga, nos dé y todo, y pensamos que ya necesitamos todo eso y está bien. Pero cuando tú recibes algo de Dios y tú tienes la actitud de decirle, Señor, no lo merezco, pero gracias. Y empiezas a dejar eso atrás, tu antigua vida, esas cosas que te pesaban. Pedro estaba pescando porque era la forma que él conocía de trabajar. Pero el Señor le dice, ok, vamos ahora vamos a ser pescadores de hombres. Dios te va a cambiar el curso de la vida. Si Él te ha dado un nuevo comienzo es para usarte. Él quiere usarte, Jean Paul. Él quiere usarte, Alejandro. Él quiere usarte, Vicente. Axel. Podría nombrarlos a todos. Dios quiere usarnos. ¿Cómo quiere usarnos? Hay personas que están peores que nosotros y que necesitan una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Yo pasé por un testimonio terrible. Y digo terrible porque no fue agradable. El año 2021, ya todos, casi todos lo saben, estuve con COVID,
casi me morí. Yo creo que hasta en algún momento estuve más para allá que para acá. Conocí el mundo espiritual, vi la forma en que el diablo también pelea por tu alma. El Señor me hizo vivir situaciones, pero Él me dio un nuevo comienzo por un propósito. Usted necesitaba esta palabra hoy día. Usted necesitaba escuchar algo de Dios. Usted necesitaba que un pastor, una pastora les dijeran: anímate, Dios está contigo. Si Él me pudo levantar a mí, te puede levantar a ti. Si Él pudo levantar a Lázaro, te puede levantar a ti. Si Él pudo devolverle la vida a alguien que estaba muerto, puede devolverle la vida a tus sueños. Él puede activar un ministerio. Él puede hacer algo totalmente nuevo. Él quiere hacerlo, Él quiere usarte y quiere que tú te goces haciéndolo. Quiere que tú te goces haciéndolo. Por eso, Dios va a levantar a aquellos que se declaró muerto en ti. Eso que ya estaba muerto. Dios lo va a levantar. Pero ¿qué tan dispuesto estás tú? ¿Qué tan dispuesta estás tú de correr la piedra? ¿Qué tan dispuesta estás de desatarle las manos y los pies y luego dejarlo ir para que avance? ¿Qué tan dispuesto? Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Cantábamos delante una canción que dice: hay una unción en el aire y la unción de Dios está sobre ti, la unción de Dios está en tu vida. Cuando tú recibes al Señor, algo pasa en lo sobrenatural, algo que tú y yo no podemos entender, pero que sí tenemos que creer. Y esa unción de Dios pudre los yugos. Esa unción de Dios corta las cadenas. Esa unción de Dios quita las esclavitudes. Esa unción de Dios te da nuevos comienzos. Pastor, es que no puedo. La unción de Dios, métete a la unción del Señor. Busca su presencia. Así funciona esto. Pastor, ¿cómo puede estar tan seguro? Esto es lo último que le voy a compartir. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo primero que usted y yo necesitamos es espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Él. Tú necesitas conocerlo a Él y que se te revele tal como Él es, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los llamó. También para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Yo oro para que venga espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, que sus ojos sean alumbrados, los ojos de su entendimiento, para que entiendan y experimenten cuál es la esperanza que el Señor les está dando. Para que entiendan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia como hijos de Dios. Para que entiendan y comprendan que la grandeza del poder es supereminente, o sea, extraordinaria. La operación del poder de la fuerza de Dios, que Él pudo resucitarlo de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, o sea en nosotros, y sometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Traduzco. Tú como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes una posición. Cuando tú y yo queremos seguir al Señor de verdad, tenemos que entender quiénes somos. Somos hijos, no parientes lejanos. Hay una posición de autoridad. Cuando tus niños se enferman, hay autoridad en tus labios. Si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Cuando el Señor le dice a Pedro: te daré las llaves y va a desatar y atar y desatar. ¿Cuándo?
cuando él está convencido de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo, Señor. Yo lo creo, yo sé quién eres tú. Si a ti se te revela quién es Cristo, en Dios vas a ser imparable. Yo quiero que eso pase aquí, en ti. Oro para que eso pase en ti. Cierra tus ojos. Oro para que el Espíritu Santo empiece a revelarte esta palabra. Tú no eres cualquiera, tú eres hijo. Y como hijo del Rey de Reyes, eres heredero de su reino. Las riquezas de su gloria están sobre ti. Y también el poder que operó en Cristo y le levantó de los muertos puede operar en ti, resucitando todo aquello que estaba muerto. Entonces empieza a pensar, ¿qué cosa se murió en mí? En mí se murió la paciencia. Bueno, empieza a orar y empieza a creer porque Dios te va a resucitar. Me cansé de esperar, paciencia. Me cansé de creer, esperanza. Me cansé ya no creo, tengo dudas. Murió tu fe. Dios va a levantarte. Dios va a resucitarte. Él va a hacer que Lázaro se levante. Él va a ordenarlo y que venga afuera. Pero yo, por favor, no me mires a mí. En este momento empieza a orar ahí en tu corazón. Empieza a seguir al Señor. Empieza a declarar esta palabra en ti. Señor, yo quiero vivir lo que dice el pastor. Señor, yo quiero vivirlo. Señor, yo quiero experimentarlo. No quiero que sea un cuento. No quiero que sea la experiencia suya solamente. No quiero, Señor, ver experiencias ajenas. Quiero, Señor, experimentar tu poder. ¿Cuántos de ustedes necesitan del poder de Dios? Señor, hay cosas que no puedo cambiar. Hay cosas, me revelo, Señor, a seguir siendo así. Sé que solo no puedo, pero creo que tú puedes resucitarme. Oh, Espíritu de Dios, en esta hora empieza a obrar. Empieza a romper las cadenas de la mente, las limitaciones de la mente, los cuestionamientos. Pero es que yo no creo que sea tan así. Mi antigua manera de vivir, mi antigua manera de pensar. Señor, yo quiero ver tu gloria. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Anhelo ver tu gloria. Anhelo ver, Señor, milagros extraordinarios, sobrenaturales. No te limito. Empiece a decirlo. Señor, no te voy a limitar. No te voy a limitar, no te voy a limitar con mi forma de pensar, no te voy a limitar con mi forma de ser, no te voy a limitar, Señor. Yo quiero experimentar algo sobrenatural. Quiero que te pongas en pie, por favor. ¿Cuántos de ustedes entienden esta palabra? ¿La entienden? ¿Sí? ¿Se entiende la palabra? ¿Y cuántos quisieran vivirla de verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Quiero preguntarles, ¿solos pueden? No. Hay algo que yo entendí y que se lo acabo de enseñar. Hay poder y autoridad en aquellos que creen. Y yo creo que el Señor ha puesto sobre nosotros autoridad para atar y desatar. Lázaro, ven fuera. Voy a hacer un llamado para todos los que se sientan así. Yo soy como Lázaro. Yo necesito que Dios haga algo. Y quiero invitarlos a que pasen aquí. Yo quiero orar por ustedes. Porque yo voy a desatar sus manos y sus pies ahora. Sí, Señor. Esto es por fe.